Buenos días a todos. Muchas gracias al Grupo GEL, primero que todo, por invitarme a su sexto simposio virtual. Mi nombre es Luis Malpica, soy profesor asistente del Departamento de Linfoma en MD Anderson y hoy día vamos a hablar sobre actualizaciones en el manejo del linfoma difuso asociado al virus de Epstein-Barr. Esto es más o menos de lo que nos vamos a referir durante esta plática. Primero vamos con una introducción. Una cosa importante saber es que el virus de Epstein-Barr es un oncovirus que se asocia no solamente al linfoma, sino también a otras neoplasias. Y dentro de ese grupo, los más comunes se encuentran el desorden linfoproliferativo causado post-trasplante, en el cual existe un compromiso del oncogen MYC. El linfoma difuso también es algo que se ve frecuentemente, especialmente en países latinoamericanos. Se postula que el mecanismo por el cual se produce es en la afectación de la vía del NF-kappa beta. Burkitt linfoma ha sido muy asociado también al MYC. El linfoma de Hodgkin se asocia mucho a Epstein-Barr y a veces estos pacientes presentan síndrome hemofagocítico. Linfoma de fusión primaria, que se asocia usualmente a infección por VIH y también para el virus de herpes tipo 8. La enfermedad de Castleman multicéntrica tiene asociación con el virus herpes 8 y así la leucemia linfoma, por ejemplo, se asocia al virus de HTLV1 y por supuesto los linfomas TNK y otros linfomas T linfoproliferativos como el angioimmunoblástico, por ejemplo, también se asocian a infección por el virus de Epstein-Barr. Una cosa importante de saber sobre los linfomas de bebé es el pronóstico y las presentaciones clínicas. El virus de Epstein-Barr, y quiero hablar un poquito en esta parte sobre el mecanismo cómo creemos se produce los linfomas o la linfomagénesis en pacientes infectados con Epstein-Barr, es cuando tenemos una estimulación antigénica en un linfocito B naïf. Esto activa el linfocito B. Esto produce un cambio hacia un tipo de célula germinal o centro germinal. Y esto puede producir que después la célula vaya a un estadio de memoria. Este estadio de memoria o célula B de memoria puede continuar replicándose, pero un subgrupo de ellos dependiendo de la estimulación antigénica, van a convertirse en células plasmáticas, que son las que van a generar anticuerpos contra ciertas infecciones o cáncer. En el caso de cuando existe la infección por el virus de Epstein-Barr, esos antígenos que usualmente son los antígenos nucleares de Epstein-Barr o los antígenos asociados a la membrana, pueden producir diferentes tipos de estimulación. Cuando existe mucha carga antigénica se conoce como estadio de latencia 3. Cuando la carga antigénica disminuye o la estimulación disminuye se conoce como estadio de latencia número 2. Y cuando no hay estimulación antigénica y la célula va a un estadio de dormir, se conoce como estadio de latencia 0. Ahora, este estadio de latencia, parecido a lo que les mencioné, cuando no hay estimulación viral, puede irse a diferenciarse en una célula plasmática y después cuando es célula plasmática, como tiene la infección del Epstein-Barr, ahí donde se produce la lisis de la célula o el ciclo lítico en el cual el virus es liberado y infecta a otras células. Pero también puede pasar a lo que se conoce como un periodo de latencia tipo 1, en el cual existe una estimulación antigénica muy leve, pero no lo suficiente para desencadenar una respuesta autoinmune. Ahora, en el caso de linfomas asociados a Epstein-Barr, dependiendo de dónde cae el periodo de latencia, es que vamos a ver los diferentes grados de linfomagénesis y los diferentes tipos de linfomas asociados a Epstein-Barr. Mientras más antígenos existe, mayor inmunogenicidad existe. Por lo tanto, en el estadio de latencia 3, donde hay mayor carga de estimulación, linfoma difuso o los famosos linfomas asociados a post-trasplante son comunes. En el caso de cuando hay una respuesta antigénica no muy severa, pero tampoco muy leve, los linfomas de Burkitt o Hodgkin, también los linfomas difusos se pueden presentar. En ese estadio también es común de ver, por ejemplo, los linfomas TNK. Y en el caso de latencia tipo 1, cuando no hay mucha estimulación antigénica, Burkitt linfoma es lo más común. En el caso del estadio de célula plasmática, la linfoma de fusión primaria o los linfoma plasmablásticos usualmente se asocia a Epstein-Barr en este estadio celular. Existen, en base a esto, como les he enseñado anteriormente con la fisiopatología, en base a eso es que vamos a ver los diferentes síntomas. Cuando hablamos en el lado izquierdo, cuando hablamos en el caso de linfoma difuso asociado a Epstein-Barr, que se conoce como no especificado, puede presentarse síntomas B,
es más frecuente, como mencionábamos, en la población asiática y latinoamericana que en la población caucásica. Puede presentar estadio nodal o extranodal y también estadio 3 o 4. Usualmente no hay asociación con VIH, aunque pueden conseguirse casos de pacientes con VIH que tienen esta presentación. Como mencionamos, la patogénesis usualmente es en FK beta, a comparación de los otros linfomas asociados a Epstein-Barr. Tienen una morfología polimórfica. Existen diferentes expresiones y lo vamos a ver un poco más adelante cómo la expresión de CD30 y PDL1 es importante en este diagnóstico. Existe expresión de EBER en el 100% de los casos para ser definido como EBV positivo. Y también existen usualmente asociados al periodo de latencia de Epstein-Barr entre 2 y 3, como lo describí anteriormente. Esto es importante porque si vemos, por ejemplo, la parte clínica entre los otros, cuando hablamos del linfoma plasmablástico que es asociado a Epstein-Barr, usualmente tiene predilección oral o del tracto gastrointestinal. El asociado a inflamación con VIH usualmente es pleural, así como el linfoma de difusión pleural primario. Y también existe la forma mucocutánea de Epstein-Barr que se presenta en la mucosa. Em, una cosa importante aquí también es, como mencionamos, la expresión de las proteínas virales por Epstein-Barr, en los cuales fuera del Epstein-Barr, el linfoma difuso asociado a Epstein-Barr, todos los otros tienen expresión, pero esta expresión puede ser variable con proteínas de latencia de bebé diferentes. Y una cosa importante también es el mecanismo que lo produce, en el cual, por ejemplo, en el plasma blástico existe el rearreglo del MYC con una activación de JAK-STAT. Sin embargo, en los linfomas, por ejemplo, de eflusión pleural, tiene un fenotipo diferente, así como el linfoma difuso de inflamación crónica. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes con linfoma difuso e infección de Epstein-Barr? Históricamente se sabe que los pacientes que tienen EBV positivo, y esto más que todo viene de data antes, la mayoría de estudios antes de que se usara rituximab, tiene un pronóstico más bajo. Esto fue demostrado en múltiples estudios y esto parece ser aún más cierto en pacientes que son mayores de 50 años. Em, Esto es básicamente en la edad, como estábamos mencionando. Los pacientes jóvenes parecen tener mejor pronóstico que los pacientes mayores. Am, Básicamente es en los pacientes mayores que tienen una sobrevida peor si son EBV positivos. Una cosa importante es un estudio hecho por Dr. Bourbon, publicado en Blood Advances, en el cual mostró las características clínicas, patológicas y también algunas variables que se pueden asociar a sobrevida corta o pobre en pacientes con EBV positivo. Una de las cosas que se encontró aquí son de que la mayoría de pacientes con EBV asociado a linfoma o linfoma difuso tienen un estado de capacidad funcional con un ICO mayor, usualmente de 2 o más. El 48% tienen compromiso extranodal y hasta un 14% tienen presencia de síndrome hemofagocítico, que es algo que vemos en la clínica. La mayoría de estos pacientes se presentan usualmente a una edad mayor de 50 años. Las características patológicas es muy importante. Brevemente discutí que una característica polimórfica es común, pero lo importante para nosotros es esta parte en la cual 98% expresan CD30 y hasta un 95% PDL1. Y esto es importante porque en la parte terapéutica uno piensa más o menos a pensar en el uso, por ejemplo, de brentuximab o el uso de inhibidores de PD1, PDL1. Ahora, una cosa importante aquí es de que en este estudio vieron que, como se ya ha registrado anteriormente, pacientes con edad mayor de 50 años tienen un peor pronóstico, pero también lo tienen los pacientes que presentan con síndrome hemofagocítico, que como sabemos, en general en enfermedades hematológicas malignas, el tener síndrome hemofagocítico se asocia a pobre pronóstico. Pero bueno, una cosa importante aquí es que cuando el paciente tiene solamente la edad por sí solo, sin la presencia de síndrome hemofagocítico, puede que no tenga una alteración clara de sobrevida, aunque, por ejemplo, en este estudio, los pacientes mayores de 50 años con o sin síndrome hemofagocítico pueden igual tener un factor, un pronóstico inferior. Ahora, ¿qué es lo importante saber sobre Epstein-Barr y linfoma difuso? Es que existe, el Epstein-Barr confiere en cierta medida quimorresistencia. Por ejemplo, la proteína nuclear de Epstein-Barr tipo 2 se ha asociado a resistencia a agentes de la doxorubicina al producir una activación de las vías de NF-kappa beta y de Bruton
protein kinase paths. También existe en la proteína de membrana tipo 1 del Epstein-Barr, por ejemplo, cuando es EBV asociado a T-cell linfomas, se cree que eso produce una resistencia intrínseca a antraciclinas. Lo mismo se ve en linfomas difusos y de Burkitt's, en los cuales algunos agentes parecidos al etopósido pueden producir también resistencia. El VHFR1 también produce una resistencia a etopósido, por ejemplo, en el caso del linfoma de Burkitt's. Y esto básicamente es para ustedes contarles de que el virus de Epstein-Barr genera cierto tipo de quimorresistencia y por eso se cree que tiene un pronóstico también muy pobre. En cuanto a la primera línea de tratamiento, no existe un estándar establecido, eso es algo importante a saber. Se continúa usando regímenes basados en CHOP, por supuesto con rituximab. Data histórica de CHOP solo, por ejemplo, muestra respuestas globales del 30 al 80% con respuestas completas entre el 30 y 70%. Sin embargo, estas respuestas han aumentado desde el momento en el que se empezó a usar más rituximab. No existe data prospectiva en que compare el uso de estos regímenes en pacientes solamente que tienen Epstein-Barr. Los estudios son muy limitados y actualmente las guías de manejo para el linfoma difuso asociado a Epstein-Barr debería ser la misma de lo que se utiliza a pacientes que no tienen Epstein-Barr. Existen casos de series seleccionados que lo estoy poniendo en esta tabla. Yo creo que el más importante a resaltar aquí de pronto es el estudio hecho que sí se utilizó para ver solamente pacientes con Epstein-Barr. Los pacientes que fueron enrolados en este estudio de John fueron pacientes que tenían más de 20% de EVER y la idea era agregar ibrutinib debido a que la mayoría de pacientes con linfoma difuso de Epstein-Barr tienen un centro activado, o sea, un fenotipo como centro activado y se creía que el ibrutinib podría, digamos, ayudar a que este mal efecto del centro activado se pueda evitar. Sin embargo, lo que se notó aquí es de que hubo mucha toxicidad con este régimen, especialmente porque la mayoría de pacientes eran mayores. Y como ven acá, la respuesta al tratamiento con o sin rituximab, perdón, ibrutinib fue básicamente similar o inclusive inferior en los pacientes que no recibieron ibrutinib. Por lo tanto, esto fue un estudio negativo y en realidad no se ha cambiado el estándar de tratamiento hasta el momento. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen enfermedad refractaria o recurrente? Existen muchas formas de atacar el paciente con linfoma difuso asociado a Epstein-Barr, como les mencioné. Ahora que sabemos un poco más del inmunofenotipo y cómo es, varios estudios se han hecho. Este es un estudio, por ejemplo, de fase 2 de brentuximab, publicado por Dr. King en Hematológica. Dos de los pacientes que tuvieron linfoma difuso asociado a Epstein-Barr pudieron tener una respuesta completa o parcial con solamente brentuximab vedotin como agente único un estudio de fase 2 con nivolumab, dos de los pacientes que tuvieron EBV positivo con linfoma difuso, uno tuvo una respuesta completa y estuvo libre de enfermedad por casi 3 años, mientras que el otro paciente progresó. Existe también algo que se conoce como células T citotóxicas. ¿Qué es una célula T citotóxica? Es una célula que se entrena con un antígeno que sea específico del virus y que luego se pone al paciente. Como ustedes saben, si ven aquí la figura de la izquierda, 100% de los pacientes usualmente tienen expresión de la proteína de membrana LPM1, pero existen también proteínas nucleares, por ejemplo, como el EVER, y en el 12% la proteína nuclear tipo 2. Entonces, usando esa lógica y esos antígenos, se han creado células T citotóxicas específicas, un concepto similar a CAR T-cell, pero en este caso no se modifica el receptor, simplemente se entrena la célula a atacar al Epstein-Barr. Entonces, de aquí se evaluó, por ejemplo, en pacientes con linfoma asociado a post-trasplante, con respuestas globales entre 60 y 70%. Existen también estudios que combinan estos linfocitos T citotóxicos con PD-1 y PDL1. Existe uno con nivolumab que todavía está en camino. Se hizo un estudio con durvalumab, pero hubo un problema con toxicidad y se paró el estudio. Y también existen combinaciones con unos agentes que se conocen como agentes diaceticilantes, que es básicamente agentes que ayudan a la desatilación del DNA. Uno de esos agentes, por ejemplo, que están aprobados por el FDA son romidepsina y belinostat. En el caso de este estudio que se conoce como el estudio Naval, es un estudio que combina nanatinostat, que es un HiDAC, con un antiviral que es valganciclovir.
La idea de combinar esto es que el HiDAC hace de que el virus vuelva al periodo de replicación de nuevo. Como si acuerdan en el gráfico, el virus usualmente va a un periodo de dormir. Lo que hace el nanatinostat es despertar al virus y luego al darle el antiviral matas al virus y por lo tanto mejoras la linfomagénesis o el linfoma. En este estudio, porque ya ha sido publicado, 6 pacientes con EBV con linfoma difuso tuvieron una respuesta global de 67% con 33% de respuestas completas, mientras que aquellos tuvieron síndrome linfoproliferativo tuvieron respuestas un poco inferiores. Pero al menos esta es una opción para pensar que combinar agentes que puedan reactivar el virus con un antiviral, seguido por un antiviral, puede mejorar la sobrevida de estos pacientes. Algo que se ha probado en Europa es el uso de una terapia de células T citotóxicas como la que le mencioné, que se desarrollan en gente que dona linfocitos. En resumen, lo que hace aquí es se coge la sangre o las células mononucleares de los pacientes, se separan los linfocitos T y como mencionaba, uno empieza a entrenar al linfocito T con antígenos del virus EBV. Y luego de eso, una vez que se expanden esas células que reconocen los antígenos de Epstein-Barr, se congelan y se utilizan para cuando el paciente necesite la terapia. Este estudio se conoce como el ALLELE Trial, que lo que hizo es evaluar esta terapia llamada TBLS-Clear. El TBLS-Clear lo que hace es, o la forma como se randomizó es en pacientes que tuvieron trasplante, post-trasplante, se dividieron en cohortes que tuvieron trasplante hematológico o de órgano sólido, y estos se dieron en ciclos de 35 días, en día 1, día 8 y día 15, y luego se evaluó la respuesta. ¿Qué es lo que aprendimos con este estudio del ALEL? De los 38 pacientes enrolados, de los cuales 2/3 fueron post-tumor sólido, lo que aprendimos que la respuesta volvía fueron 50%. Sin embargo, esto varió en si es que el paciente tuvo trasplante sólido o hematológico. Si el paciente tuvo un trasplante por órgano sólido, las respuestas completas fueron del 21%, pero si el síndrome linfoproliferativo pasó por un trasplante hematológico o por alogenéico, la respuesta completa fue un poco más alta, 36%. El tiempo medio de respuesta fue de un mes, alrededor de un mes, donde se vio que el paciente estaba respondiendo al tratamiento. Y 11 de los 19 pacientes que respondieron tuvieron una sobrevida libre o duración de respuesta al tratamiento de más de 6 meses, con una media de duración de respuesta aún no alcanzada. Esto es el gráfico que les mencionaba. Como ven aquí, la media que está aquí en esta línea central de todos los pacientes fue alrededor de 18.4 meses. Como mencioné, en la parte inferior son los que no respondieron y en la parte superior son los que respondieron. Por lo que pueden ver aquí, esos pacientes son muy resistentes, pero si tuvieran una respuesta al tratamiento, esa respuesta puede ser muy prolongada y por encima del 60%. Ahora, el grupo GEL ha estudiado también pacientes con linfoma difuso asociado a Epstein-Barr. Como ustedes saben, el grupo GEL está compuesto por varios oncólogos de por lo menos 14 países de Latinoamérica y tiene data de muchos pacientes con linfoma no Hodgkin. La experiencia de GEL, esto fue algo que se presentó por la doctora Denise Castro y el doctor Brady Beltrán en ASH de 2021, en el cual se compararon 119 pacientes que eran positivos para Epstein-Barr y 122 que no lo fueron. La media al diagnóstico fue 58 años, la mayoría fueron mujeres. Muchos de estos pacientes, como lo discutimos anteriormente en el estudio previos, la mayoría de pacientes tuvieron un eco de 2 o más. 45% tuvieron un riesgo pobre en el score de IPI y la mayoría también tuvieron un riesgo alto en el score de IPI del NCCN. Ahora, una cosa importante aquí también a saber es de que todos los pacientes recibieron R-CHOP, como mencionamos, no existe una terapia estándar, y también el 44% de los Epstein-Barr no tuvieron un centro germinal, o sea, el centro activado. Las respuestas que vimos fue el 91% de pacientes, la respuesta global en pacientes que no tuvieron EBV fueron 91% a comparación de los EBV positivos que fuera 74%. O sea, ya de por sí vemos que existe una respuesta inferior en los EBV positivos y aunque hubo una tendencia a sobrevida pobre en los EBV positivos que no fue significativa, creemos por el número de pacientes, si fuera la muestra un poco más grande hubiéramos una diferencia. Lo que sí encontramos fue que una sobrevivencia libre de enfermedad de 5 años fue inferior en el grupo que tuvo Epstein-Barr.
Voy a presentarles un caso muy brevemente para terminar. En este caso, em, lo que voy a presentarles es un caso de mi clínica. Esta es una paciente de 58 años que tuvo una parálisis facial y abdominal. El PET mostró, como ven aquí, una linfadenopatía retroperitoneal, y también durante el MRI del cerebro y el sistema nervioso encontramos que tenía compromiso del sistema nervioso. El paciente fue transferida a MD Anderson, la biopsia mostró EBP positivo al 50%. La paciente recibió R-EPOC con 6 ciclos con dosis alta de metotrexate. Nuevamente lo estamos tratando como un linfoma agresivo. Y al final del tratamiento, con la terapia sistémica, la paciente tuvo respuesta completa, pero después de eso recayó nuevamente solamente en el sistema nervioso. La parte sistémica se fue, pero el sistema nervioso regresó. Le dimos dosis altas de citarabina. El paciente desarrolló luego neuropatía periférica, y lo que encontramos fue de que el linfoma empezó a esparcirse en los nervios, en la parte espinal y también en nervios periféricos en las piernas. Le empezamos radiación localizada a las zonas más fuertes de dolor y también al cerebro porque empezó a tener confusión y la citarabina no funcionó muy bien y ya había recibido metrotexate. El plan aquí fue dar CAR T cells y eso es importante porque si bien, como mencioné, muchas de las terapias celulares van contra Epstein-Barr, CAR T cell continúa siendo una opción para pacientes que tienen linfoma difuso asociado a Epstein-Barr. Le empezamos ibrutinib o rituximab por la data que les mencionaba que puede que ibrutinib podría ayudar en estos pacientes. Le completamos la eferesis, le agregué la enalidomida y data de que la enalidomida podría ayudar en centros activados también. Y bueno, los scans antes del PET scan mostraron que la paciente estaba en remisión completa y una remisión parcial en el cerebro. Ella recibió Lisocel, que es el que se conoce como Breyanzi, y al día 30 la paciente tuvo una respuesta completa, ambos sistémicos y en el sistema nervioso central. Una de las cosas que también fue importante es que la paciente ya no recibió más tratamiento para el dolor, se controló mejor, pero tenía conteos bajos secundarios a las terapias que recibió. Desafortunadamente, como pasa hasta ahora, CAR T-cell no parece ser muy efectivo en el sistema nervioso y a los 3 meses de haber recibido el tratamiento, el paciente progresó en el sistema nervioso. Ahora, ¿cuáles son los puntos que quisiera que lleguen de mi presentación? Primero es que los linfomas asociados a virus en general tienen un pronóstico inferior. Eso también pasa, por ejemplo, con HTLV1 en linfomas T o linfomas TNK asociados a Epstein-Barr. En el caso del linfoma difuso que expresa EBV o asociado a EBV, los pacientes pueden ser diagnosticados, como ustedes han visto, a cualquier edad, aunque es más frecuente si son mayores de 50 años, y eso se asocia también a un pronóstico pobre, y también tiene unas altas tasas de compromiso extranodal, sea en la parte gastrointestinal, en la piel, en la médula ósea, o como vieron en este caso en el sistema nervioso, aunque en el sistema nervioso aún no sabemos la prevalencia. El tratamiento para EBV sigue el estándar de tratamiento de los que son linfomas difusos que no tienen EBV. Y existe, por supuesto, una larga necesidad de mejorar las terapias asociadas a linfomas y virus. Como les he mencionado, les hablé un poquito de brentuximab, en el caso de CD30, algunos han utilizado nivolumab o pembrolizumab en este estadio, pero todavía falta desarrollar mucho. Y terapias contra EBV como natalinostat y antivirus, o por ejemplo, en este caso, terapias que utilizan, por ejemplo, células, linfocitos T citotóxico también es algo importante utilizar. Entonces, me parece que eso es lo último. Le quiero agradecer a todas las personas que me han invitado aquí y que han participado en esta investigación y por supuesto al Grupo GEL. Esto es mi correo por si tienen alguna duda en el futuro. Feliz de ayudarlos y contestar. Y bueno, espero cualquier pregunta o comentarios del público. Muchas gracias.